Hola amigos, bienvenidos. Estamos en su programa Salud Integrativa con el patrocinio del Centro Médico Vital Medic. Este programa lo pueden ver en YouTube en su canal Hogar TV Channel. Hoy tenemos para el día de hoy un tema bastante frecuente y es la lumbalgia o el dolor lumbar. Cuando hablamos de lumbalgia nos referimos a ese dolor que se presenta en la zona baja de la espalda. La columna está formada por 5 vértebras, lo que se dice que es de L1, L2, L3, L4, L5 y se encuentran al final de la columna vertebral. De la columna vertebral salen todas las fibras nerviosas que van para cada uno de los órganos o en el caso de la columna lumbar, los que van para la zona pélvica y las piernas. El dolor lumbar se da o decimos que un paciente tiene una lumbalgia cuando este dolor se empieza a presentar de una manera constante o frecuente durante más de 6 semanas. A veces está asociado con alguna mala fuerza, cuando hacemos fuerza con la zona lumbar, con algún golpe, por ejemplo, algún trauma, entonces después comienza a presentarse este dolor. Pero en algunas ocasiones no hay ninguna causa como tal clara, es decir, ni un accidente, ni un golpe, ni una fuerza, simplemente comienza a presentarse el dolor. Y este dolor en este caso se debe sobre todo a las malas posturas o la mala posición que tenemos en nuestro cuerpo al estar trabajando, al estar sentados, al estar de pie. Entonces los músculos comienzan a fatigarse, comienzan a generar un espasmo y comienzan a generar toda esta contracción muscular que actúa sobre las vértebras de la zona lumbar, lo que va a llevar pues a un espasmo crónico y va a llevar a que toda esta zona lumbar empiece a estar inflamada. Se dice que de las causas más frecuentes del dolor en la zona lumbar, entonces tenemos las lesiones también de los discos intervertebrales. Entonces ya en este caso lo que se está presentando es una hernia discal. Cuando hay una hernia discal hay un daño como tal en la columna vertebral, en la médula, y esto lleva a la compresión de los nervios que salen de estas vértebras, que salen de estos espacios entre vértebra y vértebra. Entonces se habla de una hernia discal a nivel de L1, L2 o una hernia discal a nivel de L4, L5 de acuerdo al espacio. Cuando se produce la hernia discal se va a producir una presión sobre el nervio y el dolor se va a presentar entonces no solo en la zona lumbar, sino también por el recorrido del nervio mientras este esté presionado. Otra causa son los problemas ligamentarios. Recuerden que la columna vertebral, que son todos los huesecitos, están sostenidos por los músculos lumbares, pero a su vez también por los ligamentos. Cuando se produce una ruptura de un ligamento, una inflamación de un ligamento, este a su vez va a hacer presión sobre los huesitos de las vértebras, sobre la columna vertebral y se va a generar el dolor. También hablamos de problemas musculares, entonces espasmos musculares, hablamos también de artrosis de la columna lumbar. Ya en otro programa hablamos de que la artrosis es bastante frecuente en los huesos de la columna, se producen ciertos huesitos, se produce una alteración de la formación del hueso y esto va a generar presión y va a generar dolor. También hablamos de lesiones neurológicas, entonces es cuando el nervio está presionado y va a generar esta sensación del dolor. ¿Qué es lo que se siente? Se siente un dolor interno, a veces el paciente no lo sabe ubicar, no sabe si es el músculo, si es el hueso, si es la articulación, está muy asociado a parestesias, es decir, una sensación alterada en la piel o asociado a hormigueo que se llega también a producir. El sobrepeso también tiene que ver mucho con el dolor lumbar. La columna lumbar soporta casi que todo el peso del cuerpo, es la parte baja de la espalda y va a soportar muchísimo peso, entonces entre más sobrepeso tengamos, más gorditos estemos, obviamente nuestras últimas vértebras son las que llevan todo este peso y por eso se ven lesionadas. También se habla acerca de la desviación de la columna, esto puede ser desde el nacimiento o por causa de algún trauma, lleva a futuro a que se dé la desviación de la columna y esto va a generar esta inflamación y este dolor. Ya después de la zona lumbar que está inflamada se produce otra patología asociada que es la ciática. La ciática se da porque el nervio ciático, que sale también de estas últimas vértebras, se hace una presión con el músculo que está en el glúteo, comienza a hacer presión sobre este nervio y comienza a producirse todo el dolor irradiado hacia la pierna. Entonces el paciente, aparte de su dolor lumbar, también refiere un dolor hacia la pierna, cualquiera de las dos piernas, depende del lado donde esté presionado el nervio. Entonces siente un dolor en su región glútea, con sensación de peso, con sensación de hormigueo, un dolor en la pierna la siente a veces más cansada, siente que no tiene fuerza en esa pierna, siente hormigueo en esa pierna. Entonces la ciática está muy asociada al dolor lumbar o a la lumbalgia. ¿Qué quiere decir entonces? Que una lumbalgia nos puede llevar a futuro a tener una inflamación a nivel del nervio ciático.
Es importante entonces que esos pacientes que tienen un dolor lumbar con más de 6 semanas, pues acudan a su médico, asistan a una consulta, porque es importante primero descartar que tenga una hernia discal. El tratamiento de las hernias discales pues va a ser diferente al tratamiento de un simple espasmo muscular o un simplemente dolor muscular a nivel de la zona lumbar. Entonces lo primero que hay que hacer con esos pacientes es cuando vemos que el dolor se está presentando de una manera crónica, constante, intenso, que el paciente refiere que ya no puede ni sentado, ni acostado, ni parado, entonces es importante hacer una resonancia magnética para descartar que sea una hernia discal. En el caso de que no sea una hernia discal, entonces lo que empezamos es a mirar cómo está su columna, en qué forma está, cómo están sus músculos, cómo están sus tendones. Esta zona tiene unos músculos bastante gruesos, que son los músculos lumbares. Estos músculos entran en espasmo y este espasmo genera la contracción y esto es lo que genera el dolor constante. Entonces, en la medicina, tanto convencional como en la medicina alternativa, hay muchísimos tratamientos. Uno importante es la fisioterapia. La fisioterapia es importante que el paciente aprenda a hacerla para que continúe haciéndola en su casa. También es importante el ejercicio. Entre más quieto esté el paciente, más rigidez muscular se va a producir, pero si el paciente comienza a tener una actividad física en la cual haya el fortalecimiento del músculo, pero también la relajación muscular, el músculo va aprendiendo esto, se va fortaleciendo, pero también el músculo aprende a relajarse. Entonces el músculo va a estar cada vez más cómodo. De la fisioterapia, la parte del ejercicio. Dentro de los ejercicios entonces el ejercicio aeróbico ayuda mucho, la parte de fortalecimiento muscular. El yoga también ayuda mucho, porque recuerden que el yoga lo que hace es fortalecer todos los músculos como tal. Entonces este tipo de ejercicios va a ayudar. Cuando el dolor se presenta de un día para otro, o sea, de una forma aguda, es importante que el paciente tenga reposo, que mire cuál es la posición en la que se siente más cómodo y cuál es la posición que le causa más dolor, para comenzar a aprender a conocer el cuerpo. Es importante que el paciente evalúe la posición que está teniendo en su trabajo o cómo está haciendo la fuerza, para evitar que este dolor se haga crónico. Cuando ya es crónico, entonces comenzamos a hacer otro tipo de tratamientos. Hablamos hoy en día de que la electroacupuntura ha dado muchísimo resultado. ¿Cuál es la electroacupuntura? La electroacupuntura se pone en se utilizan los mismos puntos de la acupuntura, pero no solo se pone una aguja, sino se produce un estímulo de corriente, lo que va a hacer que el músculo comience a relajarse más rápido. Entonces la electroacupuntura ayuda muchísimo a los pacientes con ese tipo de dolor lumbar, con ese tipo de dolor localizado. La aromaterapia, los aceites esenciales, hay aceites esenciales en este caso de eucalipto, de romero, de manzanilla. Colocándolo sobre esta zona va a ayudar muchísimo a relajar el músculo. Recuerden que el lumbago o la lumbalgia se da porque el músculo está totalmente contraído, entonces necesitamos cosas que nos ayuden a relajar el músculo, y en este caso la aromaterapia, los aceites esenciales sobre esta zona ayuda muchísimo para desinflamar. También la sonoterapia, el ozono inyectado en terapia allí sobre esta zona ayuda muchísimo para desinflamar. La terapia neural, como también colocándola en los puntos gatillos, es decir, en los puntos más dolorosos, la terapia neural da un efecto fabuloso. Hablamos de que con 2 o 3 terapias neurales en esta zona el paciente mejora casi que un 90%, ya el resto es cuestión de hacer ejercicio, de hacer actividad física. Entonces la terapia neural, la ozonoterapia, los sueros de vitamina C, que los he recalcado bastante, es porque la vitamina C es antioxidante y es antiinflamatorio. Entonces, si está en inflamación, nos va a ayudar a regular y a controlar la inflamación, pero también al ser antioxidante evita que se dañen las células, va a comenzar a evitar todo este daño a nivel del músculo como tal y de la fibra nerviosa en el caso de la ciática. En caso de la ciática, la terapia neural también ayuda mucho, porque se colocan unos puntos especiales que logra hacer que el nervio se desinflame. Entonces, este tipo de terapias alternativas dan muchísimo resultado en cuanto a la lumbalgia o al espasmo muscular. Dentro de la fisioterapia también están las corrientes, los TENS, que son ciertos tipos de fisioterapia que se coloca y va a ayudar a relajar el músculo. Es importante también que el paciente tenga claro que la nutrición va a ayudar muchísimo, entonces evitar alimentos que van a generar más inflamación, más bien aumentar el consumo de frutas, el consumo de verduras, que todas las frutas tienen suficientes minerales para hacer que la contracción muscular se dé de una manera adecuada y la relajación muscular también se dé de una manera adecuada. Entonces la alimentación siempre es básica para todo este tipo de patologías.
los oligoelementos, que son todos los minerales, zinc, magnesio, manganeso, calcio, hierro, fósforo, todos estos ayudan a mejorar la contracción muscular, ayudan a que el músculo aprenda a contraerse, pero también ayude a relajarse, porque a veces lamentablemente lo que ocurre es que el músculo está contrayéndose todo el tiempo de una forma equivocada, a tal punto que el músculo queda en espasmo. Y al quedar en espasmo, el músculo totalmente contraído no se vuelve a relajar y esto es lo que genera el dolor crónico como tal. Entonces lo que hay que hacer es enseñarle al músculo a relajarse nuevamente. Muchos pacientes, estos tipos de dolores lumbares, como ya son crónicos, se presenta por periodos. Entonces resulta que el paciente cuando está en estrés, cuando está en mayor actividad laboral, que de pronto tienen largas jornadas laborales, es cuando el músculo comienza a contraerse hasta que entra en espasmo y el paciente pues ya está con su dolor y no se puede mover. Por eso vuelvo y hago énfasis en que la importancia de esto es que el músculo también aprenda a relajarse. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con este tipo de terapias, con el ejercicio, con la fisioterapia, la electroacupuntura, los masajes y la osteopatía también da muy buenos resultados. Recuerden que la osteopatía lo que hace es acomodar nuevamente la columna y al acomodar nuevamente la columna nos va a ayudar a relajar los músculos. El músculo vuelve a su posición, el tendón vuelve a su posición, el nervio ya no está siendo presionado y comienzan todos estos dolores a disminuir. Entonces en la lumbalgia lo importante es no permitir pasar de la etapa aguda a la etapa crónica, porque es mucho más complejo manejarlas cuando se está haciendo de una forma crónica. También es importante descartar que el paciente tenga una hernia discal porque el manejo sería totalmente diferente. Y en el caso de que ya tengamos una lumbalgia crónica, recordar que se debe hacer un manejo integrativo de toda esa patología. Entonces la parte de nutrición, la parte de fisioterapia o la parte del ejercicio es básica. Ejercicios como el yoga, como el tai chi, dan mucho resultado porque nos ayudan a mejorar la fuerza muscular, pero también la relajación muscular. Y dentro de los otros tratamientos alternativos tenemos la electroacupuntura, la ozonoterapia, la terapia neural, que dan muchísimos resultados. Entonces, amigos, en nuestras pantallas están apareciendo nuestros datos, la página de internet, los números telefónicos, así que cualquier duda que ustedes tengan se pueden comunicar con nosotros. Allí nosotros ofrecemos todo ese tipo de tratamientos para el beneficio de la salud, para ayudar al paciente a recuperar su estado de salud tanto físico como emocional. Si desean volver a ver este programa, lo pueden volver a ver en YouTube en el canal Hogar TV Channel. Espero entonces volverlos a ver en otra ocasión.